tardes, mi nombre es Víctor Chávez y vengo a hablarles sobre las mediciones de corriente y voltaje, las generalidades sobre las señales y parámetros eléctricos de interés para las personas. Básicamente, la electricidad es una forma de energía múltiple con múltiples aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Algunos conceptos básicos y parámetros eléctricos relevantes son la tensión, que sería en este caso también el voltaje, el corriente o la intensidad, la potencia eléctrica y la energía eléctrica. Los métodos de medición en base a deflexión consisten en que básicamente los métodos de medición en base a deflexión son técnicas utilizadas para determinar ciertas magnitudes o propiedades en función de la desviación o movimiento de un indicador o aguja o un instrumento de medición. Los métodos de deflexión consiste básicamente que este método de deflexión ocurre en la aguja del instrumento que proporciona directamente la medida deseada. Por ejemplo, si tenemos un circuito eléctrico y utilizamos un galvanómetro, la deflexión angular de la aguja nos dará la magnitud de la corriente eléctrica que fluye por el circuito. Mientras tanto que el método de pendiente flexión, este método se aplica específicamente con el análisis de vigas, estructuras que soportan cargas, y la deflexión de una viga, la cantidad de curvatura o desplazamiento vertical se relaciona con la carga aplicada. ¿Qué es el efecto de carga? El efecto de carga, también conocido como regulación, se refiere al error de la medición de un parámetro específico cuando se utiliza un instrumento que modifica el sistema a medir. Por lo menos, como un ejemplo, podríamos tener la impedancia interna de un equipo electrónico. Cuando utilizamos instrumentos electrónicos como osciloscopio, multímetro, suelen tener impedancias internas. Estas impedancias afectan la medición al introducir una resistencia en paralelo con el circuito bajo prueba. Por ejemplo, si medimos la tensión de una batería con un voltímetro, la resistencia interna del voltímetro afectará la medición real. ¿Qué es la amplificación de la escala en un amperímetro? La amplificación de una escala en un amperímetro se refiere al proceso mediante el cual se ajusta la capacidad de medición de un amperímetro para adaptarse a diferentes corrientes eléctricas. El funcionamiento del amperímetro consiste básicamente que es un instrumento utilizado para medir la corriente eléctrica en un circuito. Este dispositivo se conecta en serie con el circuito, lo que significa que la corriente fluye a través del amperímetro y se muestra en la escala seleccionada. Su ampliación de escala consiste que cuando la corriente a medir excede la capacidad de la escala actual, es necesario ampliar la escala. Esto se logra mediante la introducción de una resistencia derivada, también conocida como shunt, en paralelo con el amperímetro. El shunt desvía la parte de la corriente, permitiendo que el amperímetro mida valores más altos sin dañarse. La resistencia shunt se calcula porque la corriente total fluye a través del amperímetro y el shunt manteniéndolo en una relación proporcional. ¿Qué es la resistencia interna de un miliamperímetro? La resistencia interna de un miliamperímetro se refiere básicamente a la resistencia eléctrica inherente al propio instrumento de medición. Dinámico. Un amperímetro electrodinámico es un instrumento de medición utilizado para medir la intensidad de la corriente eléctrica en circuito. Funciona mediante un mecanismo electromagnético que genera un campo magnético proporcional a la corriente que pasa a través de él. Su funcionamiento consta básicamente que el amperímetro electrodinámico incluye una bobina móvil que gira en el campo generado por una bobina fija. Cuando la corriente eléctrica fluye a través de la bobina móvil, se crea un cargo magnético proporcional a la intensidad de la corriente. La bobina móvil se desplaza en respuesta a este campo magnético y su movimiento está relacionado con la intensidad de la corriente. La precisión de este dispositivo es alta con un rango de medición que abarca tanto corriente continua DC como corriente alterna AC, con un rango de precisión del 0,1 al 0,25%. ¿Qué es un amperímetro de hierro móvil? El amperímetro de hierro móvil es un tipo de instrumento de medición utilizado para determinar la intensidad de la corriente eléctrica en un circuito. Su principio de funcionamiento consta en que el amperímetro utiliza una pieza de hierro que se mueve cuando actúa sobre ella la fuerza electromagnética generada por una bobina fija de alambre. Imaginemos que una bobina de alambre enrollada alrededor del núcleo de hierro, cuando pasa corriente eléctrica por esta bobina, se crea un campo magnético. La pieza de hierro móvil, también llamada émbolo de hierro, se encuentra dentro de un campo magnético y la fuerza de la electromagnética hace que el émbolo se desplace proporcionalmente a la intensidad de la corriente. Principios y aplicaciones de los potenciómetros. Los potenciómetros son componentes eléctricos versátiles y ampliamente utilizados en una variedad de aplicaciones, desde ajustar el volumen de un altavoz hasta controlar la luminosidad de una pantalla.
Estos dispositivos nos permiten tener un control preciso sobre diferentes parámetros. ¿Qué son los puentes DC y puentes AC? Los circuitos de puente son configuraciones utilizadas para medir valores desconocidos de resistencia o impedancia en circuitos eléctricos. Los puentes en DC funcionan indistintamente tanto en corriente DC como en corriente AC a baja frecuencia. Su aplicación básica es la medición de la conductividad de líquidos, y en un puente de Wenstor se equilibra una resistencia conocida como resistencias calibradas, conocidas para determinar su valor. Mientras tanto, en los puentes AC también se utilizan para medir parámetros desconocidos. En este caso, se trata de impedancia. Un puente AC consta de una fuente de corriente alterna y un detector de equilibrio y 4 brazos. En un lugar de batería de corriente continua se utiliza fuente de corriente alterna. El detector de equilibrio indica que los componentes del puente estén en equilibrio, es decir, que cuando las magnitudes y las fases de la impedancia son iguales. ¿Cuáles son las partes de un osciloscopio? Un osciloscopio es un instrumento esencial en la electrónica y otra disciplina para analizar señales eléctricas en función del tiempo. Sus partes son la pantalla, los canales de entrada, los botones encendido apagado, botones de menú, tubos rayos catódicos, amplificador vertical, base de tiempo, circuito de disparo, amplificador horizontal y el amplificador de control de intensidad. ¿Qué son los tubos de rayos catódicos? El tubo de rayos catódicos, también conocido simplemente como tubo catódico, es una tecnología que permite visualizar imágenes mediante un haz de rayos catódicos dirigido constantemente hacia una pantalla electroluminiscente. Su funcionamiento consta de: el TRC produce un haz de electrones que se proyecta sobre la pantalla recubierta de fósforo. El haz de electrones se genera por un cátodo caliente, que es un electrodo cargado negativamente situado en la parte posterior del tubo. El haz se acelera y enfoca un ánodo, que es un electrodo cargado positivamente situado en la parte delantera del tubo. Al controlar adecuadamente la intensidad del haz, en cada momento se genera una imagen en la pantalla. ¿Qué es la sensibilidad de deflexión? La sensibilidad de deflexión se refiere a la respuesta de un sistema, un instrumento, una variación de la deflexión o desplazamiento. El análisis en estructuras como pavimentos, la sensibilidad de deflexión se refiere a cómo cambia la deflexión, curvatura o deformación de una superficie ante modificaciones en los parámetros de diseño. ¿Qué es el sincronismo y la estabilidad de imagen? El sincronismo, básicamente, en el ámbito de los osciloscopios y los instrumentos de medición, se refiere a la capacidad de mantener una referencia temporal para visualizar señales de manera estable en la pantalla. Los circuitos de sincronismo se aseguran que el trazo de la pantalla sea coherente y no se desplace de una manera errática. La fuente de sincronismo puede ser la señal proveniente del amplificador vertical y una señal externa o incluso la línea de sincronización. El circuito de disparo compara la fuente de sincronismo con un nivel de voltaje y una impedancia de referencia. Cuando se coinciden, se genera un pulso electromagnético que sirve como entrada para el circuito de una compuerta. Mientras tanto, que la estabilidad de imagen en fotografía o en videografía, la estabilidad de imagen es fundamental para obtener imágenes nítidas y sin movimientos no deseados. La estabilidad permite capturar imágenes a velocidad de obturación más lentas sin que parezcan borrosas debido al movimiento o a la cámara de dicha persona o sujeto. ¿Qué es el principio de operación y diagrama de un bloque de osciloscopio? El osciloscopio es un instrumento electrónico fundamental para medir y visualizar las señales eléctricas en función del tiempo. Su funcionamiento se basa en la representación gráfica de las señales, lo que permite analizar formas de ondas, frecuencias y otros tipos de parámetros. El principio de la operación: el osciloscopio muestra voltaje y las muestras en una pantalla como formas de onda. La señal de entrada se amplifica y se despliega en un eje vertical Y en una función del tiempo en el eje horizontal X. En el osciloscopio utiliza un convertidor analógico digital para digitalizar la señal y almacenarla en la memoria. Las partes claves de las ondas o puntas es el amplificador, el atenuador, el trigger, la lógica del control, el ADC, la memoria, la base de tiempo y la pantalla. Mientras tanto, con un diagrama en bloque, el diagrama de bloque sería destacando básicamente sus componentes principales, que sería el tubo de rayos catódico, el sistema de deflexión vertical, el sistema de deflexión horizontal, el amplificador de salida vertical, el generador de barrido horizontal, la memoria, la pantalla. Y eso serían básicamente. ¿Qué es el acoplamiento en DC y AC?
El acoplamiento en corriente continua, el acoplamiento en DC muestra toda la señal de entrada, incluido el comportamiento de la corriente continua. Es útil cuando se desea ver la señal completa, incluyendo cualquier offset o nivel del CC. Un ejemplo sería, al medir la tensión de una fuente de alimentación, el acoplamiento en DC te permite visualizar tanto el componente CC como el de la corriente CA de la señal. El acoplamiento en corriente AC, el acoplamiento en corriente AC básicamente elimina los componentes de la corriente DC de una señal, mostrando solo una parte de la señal centrada alrededor del 0 volt, permitiendo amplificar solo las desviaciones de medida en DC. Es útil para ver señales pequeñas de corriente alterna en grandes señales de CC. Facilita el disparo ya que la entrada siempre está centrada en la medida de 0 voltios. Un ejemplo sería el observar el rizado de una fuente de alimentación. El acoplamiento en ese te permite ver solo las variaciones alrededor del nivel CC1. ¿Qué son las mediciones? Las mediciones eléctricas son los métodos, dispositivos y cálculos utilizados para medir cantidades eléctricas. Estas mediciones se aplican al evaluar los parámetros eléctricos de un sistema. Las unidades de medida eléctricas son básicamente el columbio, el voltio, el ohmio, los siemens, y los instrumentos de medición eléctrica son básicamente el amperímetro, el voltímetro, el ohmímetro, el polímetro, el osciloscopio, el analizador de espectro, los monitores de energía, entre muchos otros que hay. Las operaciones en el modo X y Y consta básicamente que es una función especializada de los osciloscopios que permite visualizar la relación entre dos señales. En este modo, la señal del canal 1 se utiliza para la desviación a lo largo del eje horizontal X, mientras que la señal del canal 2 se utiliza para representar a lo largo del eje vertical Y. Hola, sí, buenas. Aquí tenemos una lámpara de 110 voltios. Abrimos un cable de la alimentación y lo pusimos en serie con las puntas del multímetro y podemos visualizar cómo tenemos un consumo de 61 miliamperes. Ok, aquí podemos ver una medición de voltaje. Tenemos el tester en voltaje AC. Medimos fase y neutro. Y aquí tenemos 119 voltios en corriente alterna.